Ellos ingresaron directamente por el lado del Ministerio del Interior y de allí al primer piso. Después les decía, cuando termine la jura, supuestamente está previsto un cóctel. Cóctel también de este cóctel van a estar participando no solamente los ministros y secretarios que están jurando, asumiendo en este domingo, sino que también sus familiares, sus invitados y la gente que los acompaña. Por ejemplo, todavía no ha jurado Petri, pero con él solamente ha venido su community manager y algunos familiares. Este es el caso de este ministro, de este futuro ministro de Defensa que está por jurar también en algunos minutos. Burrich es una de las... con todos los ministros que están allí adentro. De las ministras claves de este nuevo gobierno, porque además tendrá a su cargo el Servicio Penitenciario Federal. Y esto es muy importante, porque antes estaba asignado al Ministerio de Justicia. Es decir, que será casi una superministra con todos los poderes para controlar justamente que se ejecute la seguridad en lo que puede ser el reclamo que va a empezar probablemente a partir de mañana con el paro de ATE, el 19-20 con el Polo Obrero y la izquierda. Así que bueno, veremos cómo funciona. Permíteme que te interrumpa, Hugo, claro. Dos segunditos para confirmarte finalmente que ha jurado Karina Milei como secretaria general de la presidencia. Buen dato, anticipo, juró Karina Milei, entonces ¿cómo? Secretaría General de la Presidencia es la cartera que estará a cargo entonces de la hermana de Javier Milei. Entonces eventualmente un primer decreto del presidente Javier Milei que anula el anterior. Que anula, claro. Y acaban de jurar en orden de precedencia. Es del día, el segundo decreto del día. Sí, claro, sí, así segundo decreto, está muy bien. Está muy bien. Perdón, caballero. Juran en precedencia, es decir, en el orden interno que tienen dentro del cuadro administrativo de ministros. Hay que ver cómo esto queda compatible con el decreto 2072 del 93 que establecía otros ministerios con otros nombres. Claro. Pero el orden es el orden de precedencia interna en el gabinete mismo. Claro, de mayor a menor. Karina Milei, que va a ocupar la función que ocupaba hasta hoy, es Julio Vitovelo, un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. Ellos habían hecho incluso la transición, pero había muchas dudas sobre esto. Milei se va a animar o va a querer anular el decreto de Mauricio Macri, que recordemos impedía que familiares sean, digamos, quienes asuman como ministros, familiares del presidente, por ejemplo. Era una de las excepciones, de las cuestiones, perdón, que establecía ese decreto. Bueno, finalmente, entonces parece que Javier Milei lo tuvo que anular de alguna manera para que Karina Milei asuma hoy como secretaria general. Exactamente. Bueno, vamos a... que aporta Carla Richard. Nos está llegando material de la jura de estos ministros, Carla, que vos nos estás contando, ya lo vamos a emitir. Fotos, videos de una ceremonia que en general se hace de manera pública, como indica, hay un protocolo. Como la tradición marcaba hasta este momento. Hasta este momento. Y ahora se ha hecho de manera íntima, o en todo caso, puertas adentro. Claro, no deja de ser público, porque esto no es secreto. Hay público presente, hay testigos, digamos, de la jura de los ministros. Lo que no pasa es que no se comparte, no se televisa, digamos. ¿Habrá sido casual esto? Acá tenemos la jura de Karina Milei. Ahí Carlita tenía la información precisa. Sí, exactamente. Muy bien, Carla. Y acá me está llegando, que ahí se las voy a mandar, la primera foto que se han sacado todos juntos, con ya todo el gabinete habiendo jurado, que te estoy mandando, Nico. Sí. Muy bien, ahí vamos a ver, tenemos más material de la jura de los ministros. Son 9 los ministerios. Recordemos los ministerios claves. A ver, Capital Humano... Por lo novedoso, Sandra Petovelo allí a cargo de un ministerio que no tendrá restricciones económicas. Será el único que no tendrá, dijo Milei, restricciones por el costo del ajuste que puede venir, que ya Milei lo anunció en campaña. Va a tener el presupuesto abierto, aunque dijo eso, eso no significa que el presupuesto general es abierto. Claro. Si le damos más a este ministerio, va a haber que recortar de otras áreas, ¿no? Y eso además, también lo aclaró en diálogo con Luis Mojica. Y además dijo, el que corta no cobra. Sí, ¿viste que dijo Milei, no? Fue uno de los únicos anuncios que hizo hoy. Fueron dos, ese y el del recorte de 5%, ¿no? Acá están los ministros, mirá, flamantes ministros del nuevo gobierno que asume hoy, cada uno de ellos bien ubicados alrededor del presidente Javier Milei. Bueno, no tan bien ubicados. Bueno, a ver. Y yo no me sentaría en el... Mirá lo que es la mirada experta. Yo no me sentaría en el apoyabrazo del sillón del presidente. Claro. Y la secretaria general de la presidencia en un lugar menor que los ministros. Uno no puede por más que sea una dama, acá las damas no tienen un privilegio de lugar por ser dama, sino por el organigrama y el orden que ocupan. Claro. La secretaria está después de los ministros. Está bien. Uno no puede entender esto como de distensión.
O sea, de, ¿cómo decir? De, a ver, de Bueno, no ser si tan me dejan seguir circunspecto. mirando con más... Sí, sí, yo sí, nunca le daría la espalda a la bandera nacional. Bueno, hay un montón de Bueno, cosas pero que... está bueno que O lo sea, digas. la bandera, ¿dónde tendría que estar? ¿Al costado? Debería estar elevada 1 metro al nivel del piso, justamente en el centro métrico, para que nadie le dé la espalda. Y si no, haber sacado eso, poner una de escritorio o algo. Claro. Igual antes hubo de- una relevancia a la bandera argentina en este caso. Demasiada. ¿Eh? Demasiada. Celebro que esté el general Belgrano ahí. Ok. Bueno, decíamos que de los ministerios, el más novedoso tal vez sea el de Capital Humano, que hasta ahora no lo teníamos. Decíamos que una de las claves será el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Otro será el de Justicia, Mariano Cuño Libarona, un ministerio clave. El Ministerio, a ver, del Interior, por supuesto que será también muy importante, ¿no? Porque claro. me parece que allí... Siempre fue el de mayor precedencia dentro Claro. del gabinete. Sí, es Guillermo Francos, además, quien está buscando acuerdos o tendiendo puentes con otras fuerzas políticas. Hay Así que dialogar con los Guillermo Francos gobernadores. es, tal vez, podríamos decir, una de las grandes, principales muñecas políticas en este momento de Javier Milei. Es alguien en quien Javier Milei confía también en poder hacer negociaciones importantes, incluso también en el Congreso, a pesar de que no es alguien que esté en el Congreso, pero sí tiene una experiencia política que otros no tienen y en Totalmente. ese sentido Guillermo Francos es un aliado importantísimo para Javier Pregunto Milei como de cara a todo lo ciudadano, que tiene que pasar. ¿hay primer jefe de gabinete? Sí, Sí, Nicolás Nicolás José. José. Claro, Nicolás Es el José. primero entre todos. Sí, Sí, que es Por el la que se reforma ve de la Constitución. en Es el el fondo de la primero foto. de los Claro. ministros. Que no tiene tanta experiencia, comparándolo, por ejemplo, con Guillermo Franco. Claro. Que para el interior es clave. Los gobernadores son los que permiten una mayor gobernabilidad, como pueden trabarla, lo mismo que los parlamentarios, que son los representantes del pueblo. Ahora, Y acá, Milei no perdón, tiene volvemos a hablar de gobernadores. Francos. Francos Sí. se reunió con los gobernadores, incluso peronistas, que en la reunión que tuvieron los gobernadores peronistas, tanto salientes como entrantes, hubo una reunión y Francos apareció y empezó a hacer también allí Claro. su trabajo para lo que iba a ser esta transición. Y hay un diálogo ahí que también ya empezó porque saben que ese sector va a ser importantísimo. me parece que tuvo mucho que ver también en la elección de Martín Menem. Pero también hay un ministerio hacia el exterior, o una canciller que es Diana Mondino, la que se la ve con expertise a priori para el mundo de las relaciones y abrir la economía justamente de la Argentina a otros países. Algo a lo que se refirió Milei al comienzo de su discurso. Un discurso más que interesante, el que brindó de cara justamente a la plaza, a diferencia de lo que hacían otros presidentes que no habló a los parlamentarios. Tal vez lo hizo para evitar algún silbido. Entró, como yo lo tuvo- que vi, me parece que estaba. como estaba tuvo Esper, Macri en algún Estaba momento. Jorge Macri, Esta es hay una un par de pregunta caritas que para ir Claro. nombrando. Podría ser. Pero en ser. cualquier caso, él decidió hablarle a la ciudadanía en la Plaza de los Dos Congresos, un discurso interesante que leyó bien, fue bastante escueto, con algunos hitos que hacen referencia a la historia, al presente y a lo que él espera de su gobierno. Hay Rodrigo Porto, en la catedral, nos cuenta movimientos de última hora. Rodrigo. Bueno, Hugo, aquí estamos, ya empieza a haber movimiento, ¿eh? Recién, por ejemplo, ingresó Jorge Macri, mientras se escucha de fondo la marcha Avenida de las Camelias, nos vamos ilustrando un poco, ¿no? Una marcha de infantería del ejército de 1915. Antes se escuchaba, por ejemplo, la marcha de San Lorenzo, todo esto a cargo de granaderos, que hay un primer cordón aquí al lado de la catedral. Vos fijate que ya hay movimiento. Te decía entonces, llegó Jorge Macri, fue uno de los primeros en llegar, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo acompañado por su ministro de Salud, que renueva mandato, Fernán Quirós. Lo vimos también a Adolfo Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, que estuvo en el sector de expresidentes, ¿no? Al lado de Macri y de Duhalde. Bueno, ingresó el senador acá, expresidente Rodríguez Sá. También lo vi a José Luis Espert. Así que ya hay movimiento, realmente muy, pero muy intenso. Ahora sí, de todas maneras me estaban diciendo que el comienzo de esta ceremonia religiosa está prevista entonces para las 19:30. Por el momento se mantiene de manera puntual porque se evita el cóctel que podría llegar a demorar, ¿no? La llegada de Milei aquí a la catedral, así que a las 19:30 entonces por el momento está prevista la llegada del presidente a la catedral metropolitana. Mientras tanto es incesante el movimiento de efectivo de seguridad, de fuerzas federales, de policía, de la policía de ciudad aeroportuaria, de gendarmería, de prefectura y también todo lo que es casa militar, la Armada, granaderos, todo este dispositivo entonces desplegado a través de Plaza de Mayo y Catedral para recibir al presidente de la Nación en minutos. Correcto. Aquí en la Catedral Metropolitana de la Contanos, Ciudad de Buenos Aires. ¿persiste la gente que quiere ver al presidente electo?
Sí, mira, vamos a darte un plano, Hugo, Eso, de la gracias. Plaza de Mayo. Acá la gente no se mueve, fíjate. Qué bárbaro. Encima te digo una cosa, ahora ya prácticamente bajó el sol, con lo cual es una temperatura hermosa, no Claro, hay... más amable una la gota de situación viento, para quedarse. realmente es Cuando muy, escuchen pero muy Ituzaingó, lindo, sí, significa que estar ya acá está el en Plaza. presidente camino Sí. a la catedral. Es fácil el protocolo. Sí. Ah, Solo mirá. escuchar los acordes de Ituzaingó significa que el cortejo presidencial va camino Ahí a la tenés un catedral. dato, Rodri, para saber cuándo tenés que estar atento para el Le aire. pregunte ¿cuándo- Bueno, muy bien. cómo son los acordes de Ituzaingó y ahí sabe que está el presidente presente. Mira. Claudio Jacqueline, desde la redacción Muy de La bien. Nación, con una primera mirada, el análisis tan experto que nos aporta en esta tarde. Hola, Claudio, qué gusto. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en la mesa? Bienvenido. Tu mirada sobre lo que estás viendo y lo que viene. Bueno, lo primero me parece que claramente lo que buscó Milei es hacer un discurso donde reafirmara su autoridad, un liderazgo muy personalista, donde en esa dada vuelta de espalda al Congreso ratificó que ahí es donde tiene las mayores dificultades y que lo que busca es establecer un vínculo con sus votantes, una forma de escapar de cualquier mediación de alguna manera, que también es lo que reafirmó con esto de no dejar entrar a la prensa la jura de los ministros y mantener esa comunicación y vínculo directo. Después de hablar con una extrema crudeza, no hemos visto ningún gobierno constitucional hablar con esa crudeza y con ese horizonte tan sombrío para los primeros meses. Yo diría que si uno tiene que recordar algo, solo recordará una situación equivalente en discursos de interrupción de gobiernos democráticos, en los que los gobiernos de facto arrancaban con una descripción muy sombría de lo que venía en un comienzo. Francamente es algo disruptivo, novedoso y revolucionario en términos de construir una nueva cultura. Es muy fuerte lo que estás planteando, Claudio. Y vos mencionabas también recién esto, ¿no? De Javier Milei hablando de espaldas al Congreso y hacia la gente, hacia quienes lo habían votado. ¿Qué mirada tenés, ya yendo hacia el análisis político, ¿no? Porque hay algunos que no estuvieron de acuerdo con eso. Hoy, por ejemplo, incluso en La Nación Más, ¿no? Emilio Monzó, al entrar, decía, el Congreso es la madre de todas las instituciones, es donde están representados todos y en la calle van a estar quienes lo votaron, ¿no? Por eso no estaba de acuerdo. ¿Qué mirada tenés vos en cuanto a análisis político, ¿no? Sobre esta decisión de Javier Milei? ¿Qué impacto puede llegar a tener? La Argentina tiene un sistema republicano, representativo y federal. Es decir, el pueblo está representado en la Cámara de Diputados y las provincias están representados en el Senado. Por lo tanto, y sabemos que, como dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna y lo hace a través de sus representantes. Por lo tanto, como mensaje en el plano simbólico, creo que es una señal que por lo menos altera esta idea republicana de cómo se constituye el poder en la Argentina. En segundo lugar, lo que lo veo es de una vista pragmática. Él lo que busca claramente es establecer ese vínculo. Había una cantidad de gente que seguramente ha sorprendido a muchos porque no teniendo capacidad de movilización y estructura para movilizar, había mucha gente en la calle, mucha gente a lo largo de todo el recorrido, y mucha gente en la playa, en la plaza. Por lo tanto, claramente él aprovechó esa presencia multitudinaria para reforzar esa legitimidad de origen que tiene. Ahora tendrá que construir una legitimidad de ejercicio en la que los aciertos, así como él dijo, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, la diferencia entre un gobierno que está destinado a pasar a la historia está en que tenga éxito o no lo tenga. Ahora, darle la espalda a la casta, simbólicamente hablando, y evitar los silbidos que, por ejemplo, recibió Macri en su discurso en la Asamblea Legislativa cuando asumió, ¿también es parte de una estrategia comunicacional a la que está muy atento Milei y su equipo? Sin duda es una estrategia comunicacional y política, de construcción política. En los dos planos, él reafirma, primero, un presidencialismo exacerbado, claramente, pero también esto de yo voy a, de alguna manera, con quienes están afuera, con quienes me votaron, presionarlos para que ustedes hagan lo que este presidente, que llega con el 54%, quiere hacer. Es decir, de alguna manera ponerles a la gente enfrente para que los legisladores, cuando tengan que decidir, lo que vean es no solo el proyecto de ley que les envía, sino la gente que estuvo en los votos
y estaba en la calle. Esto claramente es una estrategia, insisto, no solo comunicacional, sino de